Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la palabra. Yo voy a orar, si me permitís, el Señor. Señor, necesitamos de tu intervención. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú nos transformes desde dentro, desde la raíz, desde nuestros corazones, que tú toques nuestras almas, Señor. Algo que sopla aliento de vida. Ubícanos delante de la cruz y danos ánimo, Señor, fortalece nuestro espíritu. Ayúdanos a caminar una milla más. A verte, Señor, tal como eres. A enamorarnos más de ti. Que tu belleza nos asombre, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has preguntado qué vas a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Yo imagino que la mayoría de personas se han preguntado esto alguna vez, ¿no? Porque, claro, después de abrazarse... ¿Se oye bien? Sí, muy flojo. Después de abrazar a nuestros seres queridos, ¿no? Nos imaginamos la escena, vemos al Señor, pues nuestra gente que hayamos querido creyente estará allí en el cielo. Volveremos a estar con nuestros familiares, alabaremos al Señor, contemplaremos la hermosura del Señor. Bien, pero ¿qué haremos? Alguno podría decir, bueno, pues lo que haremos será seguir contemplando a Dios, seguir adorando a Dios. Ahora, ¿eso significa que estaremos parados mirando en un punto fijo, diciendo santo, santo, santo? Yo creo que la majestad y la hermosura del Señor merecen que estemos una eternidad embelesados diciendo santo, 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 sin aburrirnos. En el cielo no va a haber nadie aburrido. Pero realmente ese es el plan de Dios para nosotros en la eternidad. Estaremos mirando a un punto fijo. Gracias. Gracias, Señor. Sí, bueno, yo creo que no, que ese no es el plan del Señor. La Biblia dice que la vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo que el Padre envió. La Biblia dice que en la eternidad conoceremos a Dios sin ningún impedimento por el pecado. No habrá barrera. Dice Pablo usa expresiones hermosas. Dice que veremos cara a cara. Dice que conoceremos como hemos sido conocidos. También dice que en la eternidad no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Y sabemos todo eso y nos gozamos con ello, lo disfrutamos, nos deleitamos. A veces incluso el Espíritu Santo tiene a bien regalarnos experiencias celestiales. Y queremos esas emociones, las anhelamos. De hecho, un cristiano cuando lleva tiempo sin sentir eso, lo echa de menos. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Ahora, sabiendo todo eso, ¿realmente a qué nos dedicaremos? ¿Qué haremos? ¿Vamos a quedarnos parados alabando? ¿Vamos a quedarnos parados orando? ¿Vamos a cantar todo el tiempo, una eternidad cantando? Bueno, aunque las Escrituras no ofrecen una descripción explícita al respecto, sí que dan claves para saber por dónde van a ir los tiros, qué es lo que vamos a hacer en la eternidad. Mira, en todas las Escrituras vemos como Dios le otorga a la humanidad tres oficios. Hay tres cosas celestiales o que tienen que ver con la relación espiritual de Dios con los hombres que están en toda la palabra de Dios. Los oficios son el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Profeta, sacerdote y rey. Las Escrituras establecen el oficio de profeta y un profeta es simplemente la persona que comunica el mensaje de Dios al pueblo o al resto de la creación, ¿sí? La persona que actúa de intermediaria entre la voz de Dios y el pueblo. Ahora, el sacerdote es el hombre que ofrece sacrificios, oraciones, alabanzas en nombre del pueblo. Es un mediador, un intermediario, un intercesor, alguien que cuida, que vela, que sacrifica. Y por último tenemos la figura del rey. El oficio de rey en el Antiguo Testamento consistía en gobernar al pueblo como representante de Dios. ¿Sí? Gobernar al pueblo
Estos son los tres oficios. Profeta, comunica el mensaje de Dios. Sacerdote, cuida, alaba al Señor, se sacrifica por el bien del pueblo. Y tenemos al rey que gobierna en nombre del pueblo. Y eso lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Fíjate, en el principio Dios creó al hombre para su gloria. La corona de la creación lo hemos leído antes en el Salmo 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria. El ser humano es la cúspide de la creación de Dios. Es la guinda. Y Dios lo crea para su gloria, y eso significa que lo crea con la misión de representarle. Cuando decimos que lo crea para su gloria, la gloria es el reconocimiento, la exaltación de alguien. Es decir, el hombre tenía que representar a Dios, dar a conocer a Dios para que cuando la creación viera al ser humano, cuando los ángeles vieran al ser humano, cuando las otras personas vieran a cada otro ser humano, vieran la gloria de Dios en él, exaltaran a Dios en él. El ser humano tenía la misión de ser un reflejo de Dios. Y Dios lo creó dándole al hombre estos tres oficios. Adán era profeta, Adán era sacerdote y Adán era rey. Y fíjate, en el Edén el primer hombre profetizaba acerca de Dios. Adán conocía a Dios. Adán hablaba acerca de Dios. Y cuando hablaba acerca de Dios, hablaba verdad de Dios. No había mentira. Todo lo que Adán creía acerca de Dios era veraz. Esa era una de sus misiones. Y en el Edén no se decía, ni se creía ninguna mentira acerca del Señor. El error en el Edén no viene por boca de Adán, viene por boca de la serpiente. Adán conocía al Señor. También Adán era un sacerdote de Dios. Adán alababa a Dios. Adán hablaba con Dios. Adán se acercaba al Señor, y aunque Adán no ofrecía sacrificios por el pecado, porque el pecado todavía no había entrado en el mundo, Adán sí que cuidaba de la creación. Adán trabajaba en la creación. Sí, el trabajo no era algo, no era costoso, no era gravoso, pero era el sacrificio en alabanza al Señor que Adán hacía. Se ocupaba en mantener, en cuidar la tierra. Y por último, Adán también era rey junto con Eva. Adán y Eva, los dos, el matrimonio, tenían la misión de sojuzgar la tierra y gobernarla. Leemos en Génesis. Gobernar la tierra es sojuzgarla. Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran un dominio santo, un dominio benévolo, un dominio amoroso, un dominio, bondadoso en toda la creación como representantes divinos. De manera que vemos esos tres oficios en Edén. Adán era profeta, Adán hablaba la verdad de Dios, Adán cuidaba de la creación de Dios, Adán se acercaba a la alabanza a Dios, era sacerdote, y Adán también era rey, en un sentido. Él tenía la encomienda de sojuzgar la tierra. Sin embargo, sabemos que el hombre decide desobedecer. En Génesis 3 vemos la tragedia del pecado. El pecado, lo que ocurre en ese momento es que cuando el pecado entra, se crea un cisma, una separación entre la santidad de Dios y la nueva condición del ser humano en pecado. Eso es lo que se conoce como la caída. El ser humano, desde ese momento, ya no servía para lo que había sido creado. El propósito creativo, la idea que tuvo Dios en crear al ser humano, se rompió. La imagen de Dios quedó desfigurada desde la caída. Fíjate, el ser humano ya no hablaba la verdad de Dios. No servía como profeta. ¿Por qué? Porque el ser humano creía mentiras acerca de Dios. El ser humano empezó a levantar ídolos. Los ídolos no son más que caricaturas falsas del Dios verdadero. Por eso es algo que Dios aborrece, porque es una mentira acerca de lo que Dios es. Por eso la idolatría es tan grave, porque miente acerca de Dios. Miente. Desde la caída del ser humano dejó de confiar en el Señor. Es más, empezó a aborrecer a Dios. Se empezó a cumplir lo que dice Pablo. No hay quien entienda. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. El ser humano empezó a hablar falsedades acerca de Dios. Ya no servía como profeta. Tampoco había sacerdocio, ya que el pecado había causado una separación entre la santidad de Dios y nosotros. ¿Cómo podíamos acercarnos a un Dios santo? Es más, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén,
Pone a 2 querubines con una espada de fuego en representación de esa separación que hay entre la santidad de Dios y el ser humano. No, ellos ya no van a poder volverse aquí por sus propios méritos, por sus obras. Todo lo que el hombre haga no puede compaginarse con mi santidad. Los seres humanos no podíamos alabar a Dios de forma directa, no podíamos tener una comunicación con el Señor fluida, no podíamos honrarle, no podíamos comunicarnos con Él. En la caída tampoco había sacerdotes. Y por último, en la caída también dejamos de ser reyes. Adán, Eva, gobernar la tierra, sojuzgarla. Todo era suyo, pero desobedecieron y desde entonces la creación quedó maldita. Y este mundo se convirtió en un lugar hostil, en un lugar lleno de desastres, en un lugar de dificultades, en un lugar donde vivir es difícil, es complicado, donde el ser humano ya no tiene ese dominio benévolo y de bendición. Además, empezaron a aparecer reinos, reyes, gobernantes, tiranos que sometían a las personas a leyes injustas, gobiernos malvados. De manera que el oficio de gobernadores en representación de Dios también quedó opacado por el pecado. Ya no éramos reyes, éramos esclavos del pecado y de sus consecuencias. De manera que desde que el hombre decidió pecar contra el Señor, ya no podía cumplir el propósito en la tierra para el que había sido creado, ya no podía cumplir con el oficio de profeta, ni de sacerdote, ni de rey. Pero hermanos, Dios es muy misericordioso, muy bueno. Dios es bueno y Dios se ha propuesto hacer en nosotros algo impresionante. Se ha propuesto salvarnos, devolvernos nuestra identidad. Él es muy misericordioso y a pesar de nuestra rebelión, fíjate, ¿qué hace el Señor? El Señor decide formar un pueblo de entre todas las naciones. ¿Para qué? Para que le represente en toda la tierra, para que le glorifique en toda la tierra, para que viendo esa nación, las personas de las otras naciones puedan ver y conocer al Señor. Y ese pueblo escogido fue una pequeña tribu insignificante en la región de Palestina actual que se llama Israel. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos como en Israel el Señor quiso instaurar de nuevo esos 3 oficios. Y la verdad es que hubo una recuperación parcial de esos oficios. Es verdad, pero fue parcial. Fue parcial. A veces se levantaban hombres piadosos que profetizaban la verdad de Dios. Se levantaban hombres como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Daniel, como Zacarías, hombres que estaban llenos del Espíritu y hablaban verdad de Dios, profetizaban revelación divina. Pero otras veces también se levantaban falsos profetas, hombres que hablaban mentira acerca del Señor. Por otro lado, en Israel había sacerdotes honestos, de verdad hombres honrados. En el contexto de Israel eran levitas, de la tribu de Leví, que buscaban, que amaban al Señor, que buscaban dedicarse al Señor, consagrarse al Señor, realmente buscaban acercar al pueblo al Señor, orar por el pueblo, interceder por el pueblo, ofrecer los sacrificios de manera justa por el pueblo. Hombres honestos. Pero también vemos cómo aparecían en Israel hombres deshonestos, aprovechados, hipócritas, que actuaban más como un impedimento para que las personas se acercaran al Señor que como una bendición. Así que sí, había profetas, pero no todos eran buenos. Había sacerdotes, pero muchos eran un impedimento. Y también había reyes en Israel, y muchas veces se levantaban reyes piadosos. Es verdad. El Señor a veces levantaba hombres que trataban con todo su corazón de gobernar la nación conforme a los preceptos y a los planes de Dios. Hombres como David, hombres como Josías. Es verdad, había reyes, la palabra lo dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero también había reyes malvados, reyes que llevaban al pueblo a la idolatría, que llevaban al pueblo a la perdición, que no tenían temor del Señor. De manera que en Israel los oficios de profeta, sacerdote y rey fueron parcialmente recuperados, pero eso no cumplía en absoluto el plan de Dios para su pueblo. Y terminamos el Antiguo Testamento con este panorama. Ningún ser humano cumple con el propósito para el que Dios lo ha creado.
Entonces, hermanos, aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, Él es la culminación de los tres oficios. Seguidme. Mira, cuando Jesús resucita y está caminando con esos discípulos que van de camino a Maús, el Señor los escucha y al final los reprende. Y los reprende porque ellos están siendo insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué? Porque no han entendido, después de haber estado con Jesús tanto tiempo, que todo lo que decían las Escrituras, todo, desde Génesis hasta Malaquías, las Escrituras en el Antiguo Testamento, todo, estaba apuntando a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la historia que Dios nos cuenta en el Antiguo Testamento tiene como propósito apuntar al Hijo, señalar al Hijo, revelar al Hijo, mostrarnos al Hijo, preparar el camino para el Hijo. Todo apunta a la persona de Jesús. Por tanto, todas las personas que ejercían en el pasado, en el Antiguo Testamento, como profetas, o como sacerdotes, o como reyes, eran figura, eran un prototipo de Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Pero no solamente todo apuntaba a Jesús, sino que Jesús mismo en su persona, Él cumple perfectamente esos tres oficios, de profeta, de sacerdote y de rey. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre, es el hombre perfecto que cumple de manera perfecta con el propósito creativo que Dios tuvo para el hombre desde el principio. Dios tenía una idea para lo que el ser humano debía ser. Y esa idea solamente puede cumplirse en Jesucristo. Jesús es el hombre que cumple con el propósito creativo dado por Dios. Y vemos como profeta, Jesús habla perfectamente las palabras del Padre. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús habla las palabras de Dios. Jesús es el gran y definitivo profeta que Moisés había anunciado. Mira, en Deuteronomio 18 dice: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y este profeta es Jesús. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos, en el sermón que hace en el capítulo 3, él cita este pasaje para hablar de Jesucristo. Este profeta que anunció Moisés, que se iba a levantar, que estaba profetizado, es Jesús. Jesús de Nazaret es el profeta que estábamos esperando. Ahora, Jesús no solamente habla las palabras de Dios. Jesús no solamente es el profeta perfecto que comunica perfectamente las palabras del Padre. Y ahora, por favor, seguidme, porque es muy hermoso esto. Las Escrituras nos dicen que Jesús mismo, Él es la palabra encarnada. Él no solamente habla la palabra, sino que Él es la palabra. Acabamos de leer Hebreos y dice algo así. Quiero pararme en este detalle porque es importante. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y lo que transmite la traducción aquí, la Reina Valera, por el Hijo, es que nos ha hablado a través del Hijo. ¿No? Por el Hijo. Había hablado por boca de Elías, por boca de Moisés, por boca de Eliseo, de Daniel, de Zacarías, de Malaquías, y ahora nos ha hablado por la boca de Jesús. Pero esto no es lo que es más acorde a lo que el original dice. La preposición, la palabra que utiliza aquí el griego, dice: nos ha hablado en Hijo. En Hijo. Es decir, nos ha hablado en la persona de Jesús, en la forma del Hijo. Jesús es mucho más que un profeta. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, Él es el Logos. Jesús es la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios: sea la luz. Dijo el Verbo, la palabra creativa de Dios es Jesucristo.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora mira lo que dice en el 14, Juan dice, y aquel verbo, la palabra eterna que vivía, que cohabitaba en ese baile a tres, que es la Trinidad, eterno, perfecto, en esa armonía impresionante, la palabra, aquel verbo fue hecho carne. Grande es el misterio de la piedad. Y ese verbo que fue hecho carne, que se hizo un ser humano, habitó entre nosotros. ¿Y sabes lo que pasó cuando habitó entre nosotros? Dice Pablo, y vimos su gloria. Claro, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro, porque no era un simple hombre que hablaba la palabra, no es que era un hombre que habló la palabra, no, es que era la palabra que se hizo hombre. Tú lo veías a él y podías ver la palabra. Es un profeta, pero es más que un profeta. La persona de Jesús manifestaba perfectamente la gloria de Dios. Viendo a Jesús, puedes conocer a Dios. Conociendo a Jesús, puedes conocer al Padre. Acudiendo a Jesús, puedes llegar al Padre. ¿Tú quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Y eso puede ser porque el mismo Jesús es Dios. El mismo Jesús es Dios. Por tanto, fíjate también como profeta, cuando él profetiza, no lo hace en base a una autoridad delegada. No, él no habla las palabras de otro. No. Fíjate, todos los profetas, hasta Jesús, si leemos el Antiguo Testamento, dicen, así dice el Señor. Así dice Jehová de los ejércitos. Es un hombre que recibe el mensaje de otro. Así dice. Pero entonces se para Jesús delante del pueblo y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue, no matarás. Eso es lo que visteis y está bien. Pero no habéis entendido bien lo que visteis. Así que yo voy a aclararlo. Y voy a aclararlo en palabras de mi propia autoridad. Yo os digo que cualquiera que llame falto a su hermano es culpable de homicidio. Yo os digo. ¿Por qué? Porque Jesús profetiza con autoridad propia, porque Él mismo tiene autoridad divina. Por eso Jesús perdona pecados, por eso Jesús resucita muertos, por eso Jesús saca fuera demonios. De manera que Jesús es nuestro gran profeta que nos revela a Dios de manera perfecta y completa, la palabra encarnada. Ahora, Jesús no es solamente un profeta, no es solamente el profeta definitivo, sino que también es el sacerdote definitivo. Sígueme, en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados, pero ofrecían sacrificios de animales. Esos sacrificios se ofrecían para apaciguar la ira de Dios contra el pecado del pueblo, es decir, había un intercambio. El animal inocente cargaba con el pecado de una persona culpable a fin de que la persona culpable fuera de alguna forma perdonada, y entonces pudiera relacionarse Dios con esa persona sin que la santidad de Dios se vea afectada. Tú has pecado y yo, como soy santo, no puedo acercarme a ti. Eso tiene que ser castigado. De manera que de momento, coge a un cordero, a un animal inocente y castígalo. Pero tienes que entender, cuando tú mires a los ojos a esa criatura, tienes que entender que el lugar que ella está ocupando deberías estarlo ocupando tú. Ese era el punto. Quédate aquí, mira, ponle el cabrito allí. Y ahora, mientras lo degollo, mírale a los ojos. Y que sepas que eso es por tu culpa. Y llora por tu pecado. Arrepiéntete. Y ahora, como ha habido sangre derramada, Dios se va a acercar a ti. Había un intercambio, pero había un problema. En ese intercambio había un problema. La parte culpable era un ser humano. Y la parte castigada era un animal. Un animal no tiene el mismo valor creativo, no tiene la misma dignidad creativa que un ser humano. Por eso Hebreos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
por esa razón en el Antiguo Testamento estaban ofreciendo sacrificios cada 2 por 3, siempre matando animales, siempre sangre, hay un montón de sangre en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios requería que continuamente se hicieran sacrificios. Pero ahora viene Jesús y como sacerdote, Él ofrece un sacrificio perfecto por el pecado. Él no ofrece una cabra, Él no ofrece un cordero, Él no ofrece un macho cabrío, Él no ofrece un toro, Él no ofrece una vaca, Él no ofrece una tórtola. Él se ofrece a sí mismo. Él se ofrece a sí mismo. Jesús es el sacerdote que ofrece el sacrificio por el pecado y al mismo tiempo es el sacrificio por el pecado. Por eso cuando su primo Juan lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón, la única manera de poder tener paz, shalom, paz con el Padre, es a través del único y suficiente sacrificio de Cristo. Cristo es nuestra justicia y es por medio de su sangre derramada en la cruz que nosotros podemos ser justificados, es decir, declarados justos. Gloria al Señor. Pero esto no termina aquí. Porque otra labor de los sacerdotes era acercar al pueblo a la presencia de Dios. Los sacerdotes tenían esa encomienda, acercaban al pueblo a la presencia de Dios por medio de oraciones, de liturgia, de sacrificios. ¿Cómo lo hacían? Bueno, fijaros, en el templo, en el Antiguo Testamento, había un lugar consagrado que le llamó el lugar santísimo. El lugar santísimo. Una sala que era el lugar donde estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, las varas de Aarón. Y en ese lugar, donde estaba el arca del pacto, habitaba la presencia de Dios. En ese lugar, fijaros, una vez al año, el sumo sacerdote, el cabecilla, por así decirlo, de todos los sacerdotes, entraba una vez al año una persona como representante de todo el pueblo para relacionarse con el Señor. O sea, la relación era más limitada e imposible. Una vez al año, una sola persona ofreciendo un sacrificio animal para poder acercarse al Señor. Ese lugar, el lugar santísimo, era un lugar totalmente prohibido para todas las demás personas. El que osaba entrar de manera indebida debía morir irremisiblemente. El Espíritu Santo fulminaba a esa persona por su terquedad y por su falta de comprensión de lo que es la santidad de Dios. Era una temeridad hacer eso. De hecho, el sumo sacerdote cuenta que cuando entraba una vez al año, lo hacía con una cuerda atada. Porque si algo iba mal en el proceso, si algo pasaba, las personas podían sacar el cadáver sin tener que entrar. Ese era el contexto. Y por esa razón, entre el lugar santísimo y el resto del templo, había un velo que, atención, medía 20 metros de alto, por 10 metros de ancho, por 10 centímetros de grosor. Imaginaros el peso de ese velo. Los historiadores cuentan que era tan grueso y tan resistente que si 2 caballos se hubieran tirado de un extremo al otro, no hubieran podido rasgar el velo. Pero mira lo que dice la palabra. Tenemos a Jesús en la cruz, está agonizando en sus últimos momentos de vida, y dice, Mateo 27, 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús se entregó como sacrificio por el pecado, el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto significa que el lugar de la presencia de Dios se abrió completamente para todas las personas que se acercaban al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora, desde que Jesús murió en el Calvario, la presencia de un lugar, de un templo, donde se haga una liturgia, no tiene ningún sentido, porque todo aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, tiene acceso directo a la presencia de Dios. Así que, hermanos, dice Hebreos también, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mira lo que dice,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús es el gran sacerdote que nos acerca a la presencia de Dios. Jesús muere por nuestros pecados, es el sacrificio perfecto, definitivo. Jesús también nos abre la presencia de Dios. Y ahora hace otra última cosa que también hacían los sacerdotes. Los sacerdotes también oraban por el pueblo, intercedían por el pueblo, ofrecían oración por el pueblo. Y Jesús también cumple con esa función perfectamente. Hebreos nuevamente dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Dónde está ahora Jesús? Esto me lo pregunta a veces mi hijo Abraham. ¿El Señor dónde está? Dice. ¿Por qué no viene? Tarda mucho en venir, me dice. Yo digo, amén. Jesús está a la diestra del Padre, dice la palabra. Está a la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos. Hermanos, como hombre, Jesús puede representarnos delante del Padre. Él puede entender nuestro dolor. Él puede empatizar con nuestros problemas. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Él estuvo en debilidad. Él resistió hasta la sangre de la tentación. Él tuvo hambre, él tuvo sed. Él se cansó, se fatigó. A él tuvo que soportar ser un ser humano conviviendo con pecadores. ¿Has pensado alguna vez en esto? Mira, nosotros tenemos un Dios que nos escucha, que nos entiende, que nos comprende. Cuando yo hablo con el Señor, Él me oye. Él me oye. Ahora, no solamente me oye, porque a veces tenemos esa perspectiva, ¿no? Yo oro, el Señor me oye y para eso ya hace falta fe. Ya hace falta fe. Me oye. No, pero es que no solamente te oye, el Señor se complace en escucharte. Una de las razones, hay muchas, una de las razones por las que Dios nos pide que oremos tanto es porque al Señor le encanta escucharnos. Le gusta. Y eso es solamente posible, cuidado, porque Él nos escucha a través de su Hijo. Jesús presenta mis oraciones al Padre y eso hace que el Padre se deleite cada vez que le hablo. Jesús purifica mis oraciones y Él se deleita en relacionarse conmigo, aun siendo yo pecador, porque Jesús intercede por mí. Y eso es solamente posible porque el Evangelio, la palabra de la cruz, nos regala esa relación personal de amor con Dios. Mira, el Evangelio no es: no te maquilles, no vayas aquí, no comas esto, no vayas de fiesta, no bebas vino, no. Hay religiones que se dedican a poner normas y evidentemente que el Evangelio comporta una ética. Sí, claro. Pero no es el meollo del asunto. El Evangelio lo que hace es unirte a Cristo para que tú puedas tener una relación de amor. Yo no hago eso no solamente porque no debo, sino porque no quiero. No quiero. El Señor ha conquistado mi corazón. Me regala una relación de amor con el Padre. Yo hablo con el Padre. Yo me deleito en el Padre. Yo tengo comunicación directa con el Padre porque Jesús intercede por mí. Jesús intercede por mí. Y por esa razón, Él es el único que puede ejercer ese papel de mediador. Jesús es el único que puede tener ese lugar. Porque además de ser hombre, Jesús también es el Dios todopoderoso que es capaz de escuchar y atender todas las cosas a la vez. Sí, cuando tú hablas, Jesús intercede por ti. Si en ese momento yo hablo, Jesús intercede por mí. Y así con todas las oraciones del mundo. Hay una película que se llama, muy blasfema, se llama Como Dios. No sé si habéis visto, pretende hacer gracia. Pero hay un momento en el que el protagonista, creo que Jim Carrey, no sé si Jim Carrey, al ser Dios, le llegan las peticiones de todo el mundo. Y le llegan a través de emails. Y él colapsa. Dice, ¿cómo voy a atender a tantas cosas? Y empieza a decir que sí a todo. Lo pone en bucle. Claro, en el mundo se viene abajo, no puedes decir que sí a todo. Bueno, a Jesús no le pasa eso. Jesús tiene la capacidad para escucharlo todo, para atenderlo todo, para entenderlo todo, Es más,
Jesús conoce no solamente lo que dices, sino lo que quieres decir. No solamente lo que quieres decir, sino la intención profunda que hay en tu corazón. Él es omnisciente. Él te conoce muchísimo más profundamente de lo que tú puedes llegar a imaginarte. Y por eso Jesús puede ejercer ese papel de intercesor, porque Él es hombre, Él empatiza contigo, Él es Dios, Él te conoce mejor que lo que te conoces tú, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, y Él es el único que tiene esa capacidad y autoridad para ser mediador. Por tanto, no debemos acudir a nadie más, ni a Mahoma, ni a Buda, ni aquí que estamos en tanto folclore religioso, ni a María, ni a los santos. María no es corredentora, María no es intercesora, María no es la Madre de Dios. Hoy lo estábamos viendo en Cádiz. No, María fue la Madre de Jesús. María no intercede por ti. El único que puede ser mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. A Él oramos. Jesús es el sacerdote definitivo. Hemos visto a Jesús como profeta, a Jesús como sacerdote. Ahora, no debemos olvidar que Jesús también cumple perfectamente con el oficio de rey, En el Antiguo Testamento la figura del rey tenía autoridad de gobernar sobre la nación de Israel. Y vemos en las Escrituras como Jesús nació, solamente nacer, Él nació para ser el rey de los judíos. Cuando Jesús nace en Mateo capítulo 2, si os acordáis, van unos magos de Oriente, van a Herodes, entran en palacio, en la corte, imaginad la escena, entran y le preguntan al rey de ese momento, ¿dónde está el rey que ha nacido? Como si yo me paro ahí en la Moncloa, ¿cómo se llama? La Moncloa del presidente. ¿Cómo se llama el palacio del rey? No me acuerdo. La Zarzuela. Palacio de la Zarzuela. Y llego ahí a Felipe VI y le digo, Felipe, ¿dónde está el rey que ha nacido? Eso es lo que pasó, porque Jesús nació siendo rey. Ahora bien, es curioso notar cómo Jesús rechaza ese trono una y otra vez. Ese trono terrenal, esa nación terrenal de Israel, Él la rechaza. Dice Juan 6 que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Jesús no quería, Jesús había venido para ser rey, pero no quería ser rey. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido para ser el rey de una nación en la tierra. Jesús había venido para ser y dar a conocer un reino espiritual, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Jesús habló mucho acerca del reino durante su ministerio. Continuamente vemos cómo habla del reino a sus discípulos de manera clara, a través de parábolas. Y eso es porque Jesús es el rey que vino a establecer el reino en la tierra. Y ahora, cuando Jesús resucitó de los muertos, Él venció a la muerte y al pecado, el Padre declaró por medio de la resurrección que la obra de Cristo había sido perfecta. Y en ese momento, cuando Jesús se levanta de la tumba, cuando la luz vence las tinieblas, cuando la esperanza emerge de la desesperanza, cuando Jesús vence a Satanás y a sus huestes de maldad, en ese momento, el reino de Cristo fue inaugurado. Jesús conquistó la autoridad para extender el reino de la luz en medio del reino de las tinieblas en el que vivimos. Y ahora Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Desde que Jesús resucitó hasta los tiempos presentes, vivimos en una época en la que el reino de Dios y el reino de las tinieblas conviven. En estos momentos, ahora, hay personas en todo el mundo que pertenecen al reino de los cielos. Personas que extienden el reino de los cielos. Esas personas son las que forman la iglesia, nosotros. La iglesia, la novia, la amada de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, que es la encargada de extender el reino de Dios, está conviviendo con el reino de las tinieblas. Convive con personas que aman al mundo, que aman a las tinieblas. De manera que la autoridad de Jesús ya tiene sobre las cosas, la autoridad que Jesús ya tiene sobre las cosas no es reconocida por todas las personas. Mira, ¿qué es la iglesia? La iglesia está formada por las personas que sabemos y reconocemos que Jesús es rey, y nos gozamos con él. Nos sometemos voluntariamente y gozosamente al señorío de Cristo. Pero la gente del mundo lo que hace es rechazar esta verdad. Sin embargo, hermanos, cuando Jesús regrese,
cuando regrese a la tierra en poder y gloria para reinar definitivamente, todas las personas del mundo reconocerán que Jesucristo es Rey. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mira, iglesia, de verdad, a Jesús no hay que hacerlo rey. Jesús ya es Rey. Jesús ya es el dueño legítimo de todo el universo. Jesús ya es el Rey soberano de todas las personas del mundo. Lo que pasa es que algunos de nosotros ya lo hemos reconocido y ya hemos doblado nuestras rodillas ante esa verdad. Y otros lo van a hacer cuando ya no les quede más remedio. Los que lo entienden ahora son salvos por la fe. Pero los que lo rechazan ahora serán condenados por su arrogante soberbia de no reconocer al verdadero, único y suficiente Rey del universo. Pero ahora bien, tanto los incrédulos como los creyentes vamos a reconocer al final de los días, doblando nuestra rodilla, que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el gran profeta, el gran sacerdote, el gran Rey, que cumple el propósito creativo. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Mira, para todos aquellos que ya hemos abrazado el Evangelio, que ya estamos unidos a Cristo por la fe, es importante que sepamos que también hemos recuperado la vocación de llevar a cabo estos tres oficios. Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que fuera profeta, sacerdote y rey. ¿Para qué te creó a ti en Cristo? ¿Por qué naciste de nuevo en Cristo? Para profetizar, para ser sacerdote y para ser rey. ¡Qué fuerte! Yo soy profeta, sacerdote y rey. Sí, espérate. Sí. Cada hijo e hija de Dios podemos y debemos volver a ejercer como profetas, sacerdotes y reyes. Ahora, esos oficios siempre los ejercemos de una forma subordinada a Cristo. Él es la cabeza y todo lo hacemos estando sometidos a su señorío. De manera que si tú eres un verdadero creyente, una verdadera creyente, tú eres una profeta o un profeta de Dios. Ahora, cuando decimos que somos profetas, yo no me refiero a personas que reciben una revelación directa o una nueva revelación de Dios y la van enseñando al mundo. Yo no me paro aquí delante, así dice, he recibido del Señor, así dice el Señor. Bueno, hay gente que entiende que eso ocurre, hay gente que entiende que eso no ocurre, pero yo no me refiero a ese tipo de profecía. Ese no es el énfasis del ministerio profético. Un cristiano es un profeta sencillamente cuando habla la palabra de Dios revelada. Cada vez que leemos o exponemos las Escrituras, estamos profetizando al mundo o a la iglesia. Ahora mismo yo estoy profetizando porque estoy predicando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Además, todos los cristianos tenemos la encomienda de predicar al mundo el mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio. Somos profetas enviados por Dios para exponer el mensaje de la cruz, y es por medio de ese mensaje que el Señor va a añadir a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Si esta iglesia se va a llenar de gente en un futuro, va a ser porque los que estemos aquí estemos predicando el mensaje del Evangelio. La pregunta que yo te hago ahora es: ¿estás predicando el mensaje del Evangelio? ¿Estás cumpliendo con esa función profética al mundo? Porque Dios te ha rescatado no simplemente para que disfrutes con ellos, sino para que esa bendición que has recibido la des al mundo. La des. ¿Estás cumpliendo con ese propósito, con ese llamado? ¿Estás hablándole al Señor, a las personas del Señor? Mira, quiero parar en aquel momento. Cuando hablo de eso, no me estoy refiriendo a irte a la plaza del pueblo, a la plaza de Algeciras, y empezar a gritar allí en medio de la calle que la gente se arrepienta como si fuéramos Juan el Bautista. Bueno, si alguien quiere hacer eso, yo no estoy en contra. Pero no es necesario si no quieres o no te ves con el llamado de eso. Es más sencillo. Tus amigos, tus amigas, la gente del trabajo, la gente con la que compartes, de una forma natural, el Señor va dando oportunidades y tú hablas del Señor, enseñas la palabra.
Ahora, ¿estás hablando de la gente incrédula? Esa es una pregunta. ¿Estás también discipulando a la gente? Estamos haciendo énfasis en eso. ¿Estás hablando de la palabra a tu hermano, a tu hermana? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás enseñándole a alguien la palabra de Dios? Dios nos llama a ocuparnos de profetizar, de hablar su palabra, y nos llama a hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Nos llama a hacerlo a toda criatura, porque todos somos profetas de Dios. Por otro lado, fíjate, somos profetas, también somos sacerdotes. Mira lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Yo soy real sacerdocio. Hermano, ¿por qué yo soy sacerdote de Dios? Por la sencilla razón de que un cristiano entra en la presencia de Dios a través de Cristo. Tenemos acceso, ofrecemos sacrificios de alabanza al Señor. Nuestra vida es un sacrificio. Dios, mira, yo no mato corderos, yo no mato palominos, yo no mato tórtolas. Yo no derramo libaciones, yo no hago sacrificios animales, claro que no. No, yo me acerco al Señor por medio de Cristo, confiando en Cristo, y ofrezco sacrificios de alabanza, oración, adoración al Señor. Pero aún más, yo me sacrifico yo mismo, yo personalmente soy un sacrificio vivo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque eso es vuestro culto racional. El cristiano no hace sacrificio, sino que él mismo es un sacrificio. Todo, mira, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que ves, lo que decimos, lo que tenemos, todo debe ser puesto al servicio del Señor y a la alabanza del Señor. Todo es para el Señor. Todos nosotros somos sacerdotes del Señor, y nuestra misión es también dar a conocer al Señor por medio de nuestras vidas, acercar al mundo a Dios por medio de nuestra vida de alabanza y de adoración. Sacrificios vivos. Bueno, vale, soy profeta, soy sacerdote, pero rey. Reina. Sí. Las Escrituras enseñan que si realmente has creído en Cristo, si realmente has resucitado con Él, lo has hecho para sentarte con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los cristianos, además, tenemos cierto grado de autoridad sobre las huestes espirituales. En el cielo reinaremos con Cristo. Pero es que aquí en la tierra tenemos autoridad. Mira, dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios, y vosotros habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos autoridad sobre las huestes espirituales. Yo no digo que tengamos que ir echando demonios por ahí. Pero sí digo que en el poder del Espíritu, por medio de Cristo, las huestes espirituales se sujetan al Señor. Y nosotros tenemos autoridad sobre eso. La palabra nos dice que también incluso tenemos autoridad para juzgar al mundo. Pablo dice, vosotros os sabéis que sois los que tenéis que juzgar al mundo. Los cristianos, de una forma subordinada, tenemos ese reinado con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es precisamente la tensión en la que vivimos en este mundo. ¿Sabes por qué muchas veces, la dificultad de la vida cristiana radica en que vivimos sabiendo que eso es así, pero no pudiendo disfrutarlo del todo en este mundo? Nuestro pecado, el mundo de tinieblas, las ideologías, las cosmovisiones, la oferta, Satanás. Nosotros pertenecemos a un reino de luz, pero debemos vivir en medio de las tinieblas. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes, pero en este mundo estamos bajo el maligno, y en este mundo somos ignorados, burlados y sometidos. Y por eso muchas veces vivimos una vida de debilidad. Nos falta conciencia de quiénes somos, no de quién parece que estemos siendo. Sí, es verdad, en este mundo tenemos aflicción, en este mundo a veces parece que perdemos, en este mundo no podemos, en este mundo nos debilitamos, nos cansamos, parece que estamos derrotados. Pero nuestra identidad en Cristo como reyes, como sacerdotes y como profetas de Dios nunca va a ser movida, porque depende de la obra del Señor Jesucristo por nosotros.
Y yo me quiero parar en esto, Iglesia de Algeciras, que tengamos muy clara cuál es nuestra identidad. Que el hecho de ser poquitos no nos decepcione. Que el hecho de que ahora a lo mejor no haya un pastor aquí no nos debilite. Que el hecho de que a lo mejor dentro de 3, 4 o 5 meses sigamos siendo poquitos no nos debilite. Tenemos un llamado de parte del Señor, predicar el Evangelio en esta ciudad, y el Señor nos ha hecho en Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos esa responsabilidad y ese privilegio. Empecemos a vivirlo ahora con gozo. Ahora bien, la palabra nos enseña que esta lucha, esta tensión, esta dificultad no es el fin de la historia, porque cuando Cristo regrese por segunda vez, Él va a instaurar su reino definitivamente. Y cuando eso ocurra, entonces seremos profetas, sacerdotes y reyes definitivamente en los cielos de una manera perfecta. Mira, tendremos perfecta libertad para hablar del Señor y no habrá error posible en nuestra boca cuando hablemos del Señor. Tendremos la capacidad para ser ese sacerdote que está en la presencia del Señor continuamente alabando y disfrutando de esa relación de comunión con el Señor. Habitaremos con Dios en su presencia sin impedimento y seremos reyes. Y gobernaremos en sujeción a Dios el universo con Él. Pablo lo dice, todo es vuestro. Hemos empezado este sermón preguntando, ¿qué haremos en la eternidad? Bueno, yo no puedo saber exactamente lo que haremos. En la eternidad disfrutaremos de la perfecta comunión con Dios, de una perfecta comunión con nuestro prójimo. Y estaremos ejerciendo eternamente estos 3 oficios. En la eternidad los creyentes seremos profetas, sacerdotes y reyes, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Que eso nos edifique y conforte nuestro corazón. Vamos a orar.